Hola, segundo medio, ¿cómo está? Espero que estén bien, espero que estén en casa, que estén resguardados, que estén aprendiendo todo lo posible. Y que, pucha, que este tiempo que hemos estado separados nos sirva para reflexión y para valoración absoluta del colegio y de sus aulas. Nosotros vamos a comenzar la clase del día de hoy que tiene que ver con las falacias argumentativas. ¿De dónde viene todo esto? Lo conectamos con la argumentación, que es como el tipo de texto que hemos estado revisando. Todo esto enmarcado en la unidad de ausencia, identidad y exilio, ¿cierto? Entonces, yo a manera breve, entonces les explico por qué nos aparece como título, ¿cierto?, este nuevo concepto que es falacia. Quizás habrán escuchado el concepto de falacia de cierto jugador de la selección chilena, ¿cierto? Que se hizo viral hace muchos años. Quizás ni han visto ese video. Falacia normalmente se relaciona a la idea de una mentira, ¿cierto? O de alguien mentiroso, pero hoy día vamos a revisar que no necesariamente dentro del texto argumentativo es así, ¿ya? Vamos a comenzar revisando nuestra ruta. Lo primero que vamos a hacer va a ser un desafío ocular para empezar a activar el cerebro, a calentarlo, ¿cierto? Luego vamos a revisar nuestro objetivo, que es lo que queremos hacer hoy. Vamos a enfocarnos al aprendizaje de hoy día, que son en el fondo el contenido del concepto de falacia y los tipos de falacia. Vamos a hacer una actividad breve de reconocimiento y para finalizar con el cierre y la autoevaluación, que en el fondo es súper importante este paso, porque así usted hace efectivamente una reflexión de lo que efectivamente aprendió o de lo que le cuesta más. Y una vez identificado eso, usted puede recurrir, ¿cierto?, a mi correo personal para que yo le explique lo antes posible, le solucione dudas, o puede retomar este video para ver si es que no entendió tanto, si es que no le quedaron claros en sus apuntes, ¿cierto?, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y tiene relación con nuestra unidad o con el contenido que vamos a revisar hoy, es esto, un desafío de cognición, ¿ya? En el fondo, antes de comenzar ya a ver el contenido mismo, vamos a hacer una actividad. En la foto que hay aquí, ¿cierto? Al lado mío, hay bueno, no sé si cientos, pero muchos hombres de nieve, ¿cierto? Y entre todos esos hombres de nieve hay algo escondido. Está escondido, ¿cierto?, un oso panda, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer usted ahora? Me va a poner pausa a mí, porque lo va a encontrar, y una vez que lo encuentra me vuelve a retomar el video, porque yo lo voy a spoilear y le voy a mostrar dónde está el oso en caso de que no lo haya encontrado. Así que póngame pausa inmediatamente, porque yo voy a proceder a mostrarles dónde está el oso. Spoiler alert, no diga que no le advertí. Aquí lo encontró, está ahí. Ya, entonces, ahora que activamos, empezamos como a calentar nuestro cerebro, ya lo despertamos un poco, vamos a comenzar con nuestra clase. Lo que vamos a lograr hoy día, lo que estamos buscando lograr hoy día, es conocer las falacias argumentativas para comprender cómo se estructura un real argumento. Nosotros revisamos, ¿cierto?, que dentro del texto argumentativo hay elementos básicos, ¿cierto?, que es la tesis, que es la opinión o la sugerencia del emisor. Están sus argumentos, que es la justificación de por qué yo pienso lo que pienso, y estos argumentos se componen de ciertas formas, ciertos mismos modos de argumentación. Hoy día, en el fondo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver como la versión mala de estos modos de argumentación, la versión como incorrecta de estos modos que se denominan falacias. Les pregunto yo, si alguna vez cuando usted ha conversado con alguien, un amigo, su hermana, su mamá, su papá, su abuela o alguien, ¿cierto? Cuando está conversando sobre un tema, ya sea una discusión de pedir permiso o alguna discusión más seria, o por ejemplo de contingencia hoy en día, que es muy importante que tengan esas conversaciones en casa. Pregunto yo si alguna vez han estado conversando o discutiendo con alguien, ¿cierto?, sobre un tema, y su interlocutor, o sea, la persona con la que usted está conversando, empieza a dar argumentos o razones que no tienen nada que ver con el tema. ¿Les ha pasado? O, por ejemplo, si están empezando a o si están en esta conversación, ¿cierto?, y de repente la persona que está conversando contigo recurre como argumento algo como, por ejemplo, no, es que tú siempre haces lo mismo. Entonces, jamás lo he hecho una sola vez, quizás alguna vez, ¿ya?
Entonces, esos como argumentos, entre comillas, o esos intentos de justificar que no tienen razón con la lógica o con el tema del que estamos hablando, es una falacia. Entonces, en esta oportunidad vamos a estudiar las falacias, ¿ya? Las falacias son como engaños, en el fondo son aparentes argumentos, pero su validez es débil o nula, ¿ya? Y asimismo, como es nula, tienen que tratar de agarrarse de otros elementos. Entonces, ¿de cuáles se suelen agarrar? De la descalificación, de la ofensa o del engaño. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto? ¿Ya? Porque a pesar de que una falacia, ¿cierto?, no es válida en su construcción, presenta fallas, es muy pilla, es muy inteligente y es muy persuasiva. Ya en el fondo es tan persuasiva o puede llegar a ser tan convincente como un argumento realmente válido. ¿Ya? Por lo tanto, conocerlas, una vez que yo identifico cuáles son las falacias, puedo verlas entre la multitud de argumentos, como lo vimos recién con el oso panda dentro escondido, ¿cierto?, dentro de los monos de nieve, ¿cierto? Una vez que yo sé lo que es una falacia, puedo decir, ya, entre todos los argumentos que se me están dando, aquí hay dos que no son argumentos válidos, son falacias. Y asimismo, una vez que yo las identifico, también me sirven para yo no caer en ese error, ¿ya? Porque muchas veces son involuntarias las falacias. Entonces, cuando yo estoy construyendo un buen argumento, una buena justificación de mi opinión, de mi tesis, ¿cierto? Tengo que tener muy en claro cuando estoy yéndome por el carril correcto o por el carril de la falacia. Entonces, vamos a definir lo que es una falacia argumentativa. La falacia, bueno, de partida nosotros los receptores de los textos o de las conversaciones, como queramos decirlo, siempre tenemos que estar atentos a la calidad de los argumentos que nos da el emisor. ¿Por qué? Porque además de los argumentos correctos que fueron los argumentos que revisamos, los modos de razonamiento que vimos en nuestra clase pasada, ¿cierto? También existen argumentos que son incorrectos o que no pueden ser validados, y eso es lo que nosotros llamamos una falacia argumentativa, ¿ya? Estas pueden ser de forma voluntaria, consciente, a propósito, o también en ciertos casos el emisor de esta falacia no se da cuenta, ¿ya? En el contexto de la argumentación, como yo les dije, la falacia no es sinónimo de una mentira absoluta, ¿ya? Sino que es un argumento que se construye mal, ¿ya? Que en el fondo que se aleja del tema. Por ejemplo, como vemos ahí en el dibujo, ¿cierto? El tema está aquí. Yo estoy hablando, por ejemplo, de la violencia en los estadios, ¿cierto? Y yo me voy, ¿cierto? El falaz, ¿cierto? Se desvía del tema, se pone a hablar de la ropa de la gente que va al estadio, ¿cierto? Como en el fondo se desvía del objetivo central, ¿cierto? Del tema de lectura o de conversaciones. Vamos a ver los tipos de falacia, ya los vamos a definir de manera súper breve porque lo importante es que usted lo entienda, que lo entienda a cabalidad, ¿cierto? Con ejemplos simples, para que en el fondo ya después en un texto lo pueda identificar, que esa es la parte como quizás más compleja de lo que nosotros estamos revisando. Vamos a partir con la primera falacia, que es el ataque personal, o del latín ad hominem, ¿ya? Que en el fondo se descalifica o se desacredita, se ofende a la persona que está sosteniendo su tesis o su postura, en lugar de argumentar o contraargumentar con un argumento válido. Por ejemplo, vemos en el GIF ahí, por ejemplo, que dice, alguien que se viste tan mal no puede tener razón. Si yo estoy, por ejemplo, protestando a favor o en contra de la legalización del aborto legal y seguro, si yo con el tema de la salud o de resguardar la salud de las mujeres, no puede venir alguien, ¿cierto? Y darme el argumento, como usted llena tatuaje o tienes un piercing, ¿ya? Eso, ¿cierto? O por ejemplo, pero si tú eres mala en el lenguaje en el colegio o en matemáticas, ¿cómo me das ese argumento? ¿Cierto? Eso es atacar a los aspectos personales del emisor, ¿cierto? Y no atacar, entre comillas, el argumento mismo. Ese es el ataque personal. Ya, entonces, seguimos. El siguiente argumento que la siguiente falacia a la autoridad, ¿ya? En el fondo se apela al prestigio de personas que no son expertas o no tienen autoridad en la materia de la que estamos hablando, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, no sé, pues si quiero tratar de validar, ¿cierto? O de convencer a la gente que compre mi producto desinfectante, por ejemplo, una campaña de cloro, ¿ya?
yo tengo que apelar, ¿cierto?, a científicos o a gente relacionada al área de la química o de los laboratorios. No, no es correcto o no es un argumento válido que venga, no sé, una modelo o un jugador de fútbol o un experto en artes, ¿ya? Que venga en el fondo a tratar de validar mi, mi argumento. Puede hablar quizás de la experiencia personal, pero en el fondo no es una validación correcta o verídica, ¿cierto? Por ejemplo, esto pasa mucho en los productos que aparecen, ¿cierto?, en las publicidades o en la comercialización general. Por ejemplo, Alexis Sánchez es el rostro número uno, por ejemplo, de la marca Gillette, ¿ya? O es como el rostro y se apela, ¿cierto?, a que la gente que sigue a Alexis ocupe este producto. Eso es una falacia, porque en el fondo Alexis solamente puede remitirse a su experiencia personal con este producto y no se apela, ¿cierto?, a un experto en dermatología o en higiene o lo que sea que tenga que ver con la construcción, ¿cierto?, de esta maquinaria, ¿cierto?, de, de afeitar. El siguiente, eh, el siguiente argumento que nosotros vamos a revisar es la generalización apresurada. Al igual que el argumento, perdón, que la falacia anterior, esto también se basa, estoy hablando de la generalización, ¿cierto?, del modo de razonamiento de generalización, que tiene que ver con esto de apelar a la mayoría de los casos o de las personas o de la mayoría de la situación para justificar mi argumento. Yo les di esa vez, la semana pasada, el ejemplo de, por ejemplo, Prophet debería realizar una prueba de nuevo porque al 95% del curso le fue mal. Ese es un modo de razonamiento adecuado. Pero en el fondo, en el tema de la falacia, o en el lado de la falacia, está la generalización apresurada, que en el fondo es establecer este argumento, pero con evidencia insuficiente, o por lo mismo apresurado. Por ejemplo, si yo digo, profe, tiene que hacer una prueba de nuevo, porque ya le he preguntado a 3 compañeros y 3 tienen rojo. Estoy adelantándome, quizás al resto del curso les fue espectacular. Y en el fondo ese argumento de generalización pasaría a ser una falacia, porque no es todo la masa. Tal como vemos, ¿cierto? Aquí abajo, el dibujo, bueno, el GIF, que dice, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. Está hablando de una plaga, de algo masivo, y en el fondo solo lo que se ve es una oveja negra, y no se ha mirado el resto del rebaño en el que no hay ninguna más. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente falacia, que es la apelación al temor, a la amenaza, ya del latín ad baculum, ¿cierto? Se utiliza una amenaza implícita, no se evidencia la amenaza como te voy a pegar, ¿cierto? Porque inmediatamente desacreditaría inmediatamente este argumento, pero como las falacias son pillas, y como yo les dije, y tratan de pasar como argumento, ¿cierto? Esta amenaza es implícita, no se evidencia explícitamente, sino que se disfraza, ¿ya? ¿Y para qué se hace esta amenaza? Para intentar obligar al receptor, ¿cierto?, aceptar la opinión que yo estoy diciendo. Entonces usted elige la mejor opción. Libremente le recuerdo, usted está optando bajo su libertad, ¿cierto?, hacer lo que yo le estoy pidiendo. Pero en el fondo, si yo tomo una actitud, en el fondo, como vemos ahí, evidentemente, ¿cierto?, es mucho más grande, está con un bate, ¿cierto?, que en el fondo se apela implícitamente que él va a herir a la mujer en caso de que no tome la postura o lo que él quiere hacer, que en el fondo es que le pase la plata. ¿Sí? Después vamos a apelar, vamos a utilizar la falacia de la popularidad. En el fondo, como su nombre lo indica, se valida en un punto de vista a partir del apoyo masivo que pueda tener, pero solamente un apoyo masivo, no con una evidencia concreta, con una evidencia clara. Por ejemplo, ahí vemos que supuestamente la caricatura es Dios, ¿cierto? Porque así Dios se suele caricaturizar, ¿cierto? Como alguien sabio, ¿cierto? Que él tiene la tierra. Igual es un ejemplo bien, bien religioso, pero vamos a creer que es cierto que Dios es el que está haciendo la tierra. Él tiene la evidencia que la tierra es redonda, la tiene aquí en la mano, y la otra persona, ¿cierto?, dice, ¿redonda? ¿A dónde? Si todo el mundo sabe que la tierra es plana. ¿Dónde está ese argumento? ¿Dónde está esa validez?
todo el mundo sabe quiénes son de todo ese mundo, el redondo, ¿cierto? ¿Se entiende en el fondo? Apelar a la popularidad, no, pero si todos saben que tú, no sé, pues, tienes esta mala conducta. ¿Quién es? ¿Dónde está esa evidencia? Eso es apelar a la popularidad, ¿ya? Sin tener un argumento concreto, válido, con hechos, evidenciado. Ya, chiquillos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la actividad cortísima, ¿cierto? ¿Usted qué va a hacer? Me va a poner pausa de nuevo, va a leer cada una de las falacias y luego de terminar de sus apuntes en el cuaderno, ¿cierto? Va a, si quiere, escribe la falacia para que no se lo olvide, o si quiere, bueno, ejemplo 1, PPT, ejemplo 2, y él me va a contestar, ¿cierto?, qué tipo de falacia es cada frase o cada oración o cada postura. ¿Qué va a hacer? Vamos a leerla juntos, me va a poner pausa, va a realizar la actividad y luego va a proceder a la revisión de la actividad. Vamos a partir con la falacia número 1. Dice, no estoy de acuerdo con su postura sobre la educación en la infancia, porque usted no es mamá. Primer argumento, o primera falacia disfrazada de argumento. En el fondo, ¿qué es lo que dice? Yo no estoy de acuerdo contigo por lo que tú opinas sobre la educación porque tú no soy mamá. Primera. Segundo, dice, no creo que deberías leer ese libro, no es adecuado para tu edad, a menos que quieras que yo elija los libros que leas de aquí en adelante. O sea, ¿qué le dice? Yo no creo que tú hayas elegido bien los libros, yo no creo que sea apropiado, ¿cierto? Pero si eliges este libro, yo voy a tener que empezar a elegir tus libros de aquí en adelante, porque el fondo no es apropiado para tu edad. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Hasta ahí. Después, la tercera falacia implícita dice, hacer yoga todas las mañanas es la mejor manera de prevenir el cáncer. Así lo sostiene este famoso actor de Hollywood. ¿Ya? Entonces ahí está como supuestamente su argumento y su evidencia. Después, la última falacia dice, he conocido 3 personas en esta ciudad y las 3 estaban muy delgadas. Es evidente que aquí la alimentación es mala. ¿Ya? Entonces, 4 falacias clarísimas cada una. Ahora usted me va a poner pausa, va a realizar su actividad y luego va a retomar el video. Entonces vamos a proceder a realizar la revisión del material, así que usted ya me había puesto pausa hace rato, ya había realizado y vamos a proceder a revisar. Si yo digo, no estoy de acuerdo con tu postura en la educación en la infancia porque tú no eres mamá, ¿a qué estoy apelando? Ataque personal. Si bien no suena explícitamente como un ataque, ya les he dicho, las falacias son astutas, ¿cierto? Apela a una condición personal mía. Tú no eres mamá, tú no puedes, no tienes cómo saber. Puedo ser una experta magíster en educación, haber trabajado 15 años con niños, ¿cierto? Pero no, como tú no eres mamá, tú no tienes validez en este argumento. Falacia, ¿cierto? Ataque personal. Luego, dice, no creo que debas leer este libro, no es adecuado para tu edad, a menos, con ese menos, ya estamos listos. Que quieras que yo elija los libros que eliges que vas a leer de aquí en adelante. ¿Qué estoy haciendo? Estoy en el fondo de manera implícita, muy astuta, ¿cierto? Planteando una suerte de amenaza. O sea, yo no quiero que leas ese libro, entonces si lo lees, significa que yo de aquí en adelante voy a elegir los libros que tú tienes que leer. ¿Qué es eso? Amenaza implícita. Después, dice, hacer yoga todas las mañanas es la mejor forma de prevenir el cáncer. Así lo sostiene ¿quién? Un científico, un experto en yoga que se curó, ¿quién? ¿Un neurólogo? No, un famoso actor de Hollywood, alguien que no tiene, ¿cierto? Expertise alguna, ¿cierto? Quizás hace yoga, pero si es actor de Hollywood, ¿cierto? Se infiere que no es científico laboratorista, entonces ahí hay una falacia, ¿cierto? De falsa autoridad. Y por último dice, he conocido 3 personas de esta ciudad, y las 3 están muy delgadas. Es evidente que la alimentación es mala. A menos que la ciudad tenga 4 personas adentro, ¿cierto? Esto es evidentemente una generalización apresurada porque se remite a un mínimo de personas, ¿sí? Chiquillos, espero que haya quedado súper clara las falacias, espero que también estén claros los modos de razonamiento que revisamos la clase pasada, porque todo esto junto, ¿cierto? Se va a aplicar de aquí en adelante al momento de reconocerlo, de reconocer texto. A nivel de cierre, ¿cierto? Entonces quedamos con la idea de que la falacia es un intento de construcción de argumento
pero sin la validez necesaria o sin la validez suficiente. Y muchas veces apelando al engaño o al ataque, ¿ya? Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, como ya les dije, no vayan inmediatamente a escribirme un correo. Con respecto a las dudas, yo siempre trato de hacerlo lo más rápida posible. Si es necesario, les mando un audio de nuevo para que entiendan si es que les sigue quedando duda. Y eso, chiquillos, que estén bien. Los extrañamos un montón. Y a continuación, yo les dejo la autoevaluación para que ustedes realicen la reflexión pertinente. Un abrazo.